Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan nueva vez en una sección educativa en el marco de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Es donde Casa Abierta ha estado enmarcando todas estas actividades educativas. Gracias por estar ahí, personas que siempre son fieles a este espacio, como Ingrid, Laribel, Antia, Verónica y otras más, Arelis. Siempre son personas que dicen presente a este espacio y otras que también son fieles, como Solana, Antonia. Y bueno, bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Si olvidé alguna de las que están recurrentes, pues les pido excusa, pero lo importante es que estamos aquí el día de hoy, que vamos a seguir reflexionando sobre temas de salud mental. Ustedes saben que en el mes de marzo hemos decidido trabajar la mayoría de los temas vinculados a la mujer, a propósito del día, se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy vamos a hablar de la indefensión, una conducta aprendida, ¿verdad? Que se tiene por las situaciones culturales, sociales, y cómo esta indefensión que aprendimos guarda relación con la salud mental. O sea, el hecho de que no nos enseñen, ¿verdad? Que no debemos reclamar derechos, que no nos enseñan a protegernos, aprendemos. Bueno, ya la facilitadora nos va a hablar con amplitud del tema, pero eso influye de manera negativa, por supuesto, en nuestra salud mental. Vamos a ver cómo ahora en la formación de otras personas, de mujeres, podemos hacerlo diferente para enfrentar ese alto factor de riesgo, podríamos decir, para afectar la salud mental. Nos acompaña Rosa Rojas. Rosa Rojas es una aliada de Casa Abierta de muchos años, ya ha estado con nosotras y nosotros aquí en este espacio y ha sido aclamada para que siga trabajando este tema vinculado a la violencia, porque ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar y hace sus funciones como terapeuta en la unidad de atención a la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en la unidad de Santiago desde el año 2016. Te llevé más lejos, Rosa. Es una persona que también tiene 10 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, precursora del programa IE2 de Aldeas Infantiles SOS en la ciudad de Santiago y en los sectores elegidos de Cienfuegos. Cofundadora del Centro de Estimulación Temprana y Terapia Familiar Olones de Colores, eso es también en Santiago. Es además una artista porque ella se graduó de teatro juvenil y está dedicada de gran manera al teatro. Es una de las herramientas que sirve hasta para el trabajo terapéutico, ¿verdad que sí, Rosa? Así es. Entonces, esta actividad, además de que Rosa es nuestra aliada, ella pertenece al movimiento Vida Sin Violencia y justamente esta actividad es en alianza con este movimiento
que es un esfuerzo de diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas de la ciudad de Santiago que prestan servicio a la población más afectada por la violencia. Es un espacio de fortalecimiento en el reconocimiento público de que la violencia contra las mujeres de género, intrafamiliar y sexual es un delito que merece una sanción, no solo social, sino legal, y que no es aceptable ni justificable en ninguna circunstancia, porque ninguna forma de violencia es justificable y toda forma de violencia es prevenible. Eso es lo que cree el movimiento Vida Sin Violencia, donde Casa Abierta también pertenece, y pertenece la unidad de violencia, que es donde Rosa desempeña sus funciones actualmente. Bueno, uno de los lugares, porque tiene sus proyectos personales también como psicoterapeuta, especialista también en niñez y manejo de pruebas, y una especialidad en psicometría. Rosa. Bueno, hoy tenemos también a tu, bueno, tocayo de la Rosa. Tenemos a Juan Radamés de la Rosa acá también, que nos honra, el director ejecutivo de Casa Abierta. Si quiere decir algunas palabras, Radamés, antes de que Rosa comience. Buenas tardes, no estaba ahí de incógnito y Teresa me descubrió. Bueno, me asomo con cierta curiosidad a este tema esta tarde, porque cuando yo estudiaba psicología, yo creo que Rosa no había nacido todavía en esos tiempos, fue mi tema que seleccioné para trabajar en la tesis de grado. Que finalmente no lo trabajé porque no estaba vinculado específicamente al tema de violencia intrafamiliar o la mujer, sino más de manera más amplia. Y en esa época los profesores y amigos me recomendaron no embarcarme en una investigación de ese tipo porque resultaría muy complicado encontrar bibliografía, encontrar dónde hacer la investigación en una comunidad que no estuviera ya de alguna manera vinculada. O sea, la palabra sería que sea difícil determinar que lo que ocurre es la desesperanza aprendida, como se hablaba en aquellos tiempos. Hoy se usa también el concepto de indefección. Así que vamos a escuchar a Rosa hablarnos de un tema que yo creo que es muy importante, porque ya sabemos que en síntesis podemos hablar de esas personas, sobre todo la mujer, que aprende y que vivimos eso con mucha frecuencia, que aprende a comportarse de una manera donde no puede reaccionar, donde no reacciona, donde siente que no puede hacer nada. Y entonces la violencia se eterniza en esa relación. Y muchas veces se hace difícil salir de ese estado de parálisis que sufre la persona, en este caso la mujer. Escuchemos a Rosa y gracias a Rosa por compartir tus saberes en este espacio, y también aprovecho como de Teresa para saludar a tantas amigos y amigas que siempre están allí en este espacio que se ha convertido ya en una gran costumbre para nuestra organización y para la gente que nos acompaña. Buen trabajo, Rosa, y a todos que tengan una feliz tarde. Gracias. Adelante, Rosa. Gracias, muchísimas gracias. La verdad, yo siempre muy contenta, feliz de estar aquí, de compartir este espacio que de verdad es un espacio que se ha convertido en un espacio habitual para seguir nutriendo de todo este proceso y de nuestra salud mental, ¿no? Que siempre ha sido un poco la cenicienta, la salud mental en todo lo que es nuestra cultura. Todavía hoy pues siguen existiendo tan pocos recursos. Muchísimas gracias también por las palabras de esa. Ahora voy a estar yo asustada, porque imagínense, usted dijo que iba a ser un tema de tequila. Pues es una broma. Al final siempre el aprendizaje para compartirlo. Yo sé que ustedes son unos seres humanos muy especiales. Y mejor, ¿no? Mejor que exista
el conocimiento, la información compartida, las cosas que podemos ver, la vivencia que podemos ver. En ese proceso, además de ver que la salud mental pues siempre tiene menos presupuesto, que no se toma en consideración, que está estigmatizada, cuando unimos el proceso en sí de lo que es la salud mental en nuestro país y todo lo que socialmente, políticamente, estructuralmente implica, a un tema que se vincule con algún tipo de violencia, con algún tipo de discriminación, y sobre todo que sea una situación que le ocurre más a las mujeres, definitivamente va a ser siempre un tema como que muy aislado. Entonces, muy importante y de verdad siempre agradecer a Casa Abierta poner estos temas para un poco dejar de invisibilizarlo, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a compartir hoy. Entonces, para comenzar, ¿verdad? A ver, yo tengo la opción, Teresa, ¿verdad? De compartir la diapositiva. Porque ahora me puso que no. Ahí se está compartiendo. No. No, no se está compartiendo. Voy a verificar si perdiste el permiso. Mira, a ver. Bueno, entonces, en lo que verificamos lo de compartir la pantalla. Sí, se había perdido porque como te desconectaste, se perdió. Sí que se me cayó. Pero ya lo tiene de nuevo. Ok. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando hablamos de indefensión aprendida y el impacto en la salud mental, bien podríamos poner muchas otras imágenes. Sin embargo, yo quise compartirle esta imagen porque a pesar de que el estudio de la indefensión aprendida primero comienza con animales, ¿verdad? Como comenzaron la mayoría de los estudios psicológicos o de experimentación, y pues luego ya pasaron a los seres humanos cuando se probaba cierta garantía de ese estudio. A pesar de que es una condición que afecta a cualquier ser humano, en el caso de las mujeres, por la condición social, cultural, económica, en el que viven las mujeres hoy en día durante muchos años, pero siempre como que permanece esa situación de los diferentes tipos de violencia, la polivictimización que viven las mujeres. Son un reflejo a las mujeres de muchos ejemplos de situaciones donde podemos palpar lo que es la indefensión aprendida y cómo afecta y hasta qué niveles afecta todo lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces, hay muchísimas definiciones, ya tenemos muchísimas definiciones hoy en día de lo que es la indefensión aprendida, en algún momento también citada como impotencia aprendida. De entrada, se ve como un tecnicismo, porque viene de un proceso experimental. Y ese tecnicismo se refiere a esa condición del ser humano en general o de los animales, de los animales como especie, que han aprendido a comportarse pasivamente. Y aquí hay un elemento importante, es algo aprendido. No es un elemento natural, no es una condición biológica con la que nace el ser humano y ni siquiera es una condición que se ha determinado que lo tienen los animales naturalmente, sino que se le enseña, se aprende. De ahí el nombre termina en aprendizaje, ¿no? Otra definición que guarda elementos importantes es que es una sensibilidad subjetiva. Y aquí
a mí me gusta resaltar esta parte de que es una sensibilidad subjetiva, porque el cerebro humano, todos y todas nosotras, siempre estamos evaluando. Tenemos esa capacidad cerebral de hacer una evaluación de los eventos. Y esa evaluación de los eventos se tiende a ir a aspectos subjetivos. Y es una de las condiciones y una de las características de la indefensión aprendida. Esa sensación es subjetiva. No quiere decir que siempre, que cuando se inició ese proceso de comenzar a sentir la sensación de que te maltratan, de que te suprimen tus derechos, de que no te permiten actuar, de que te invalidan tu autoestima en el caso de los niños y las niñas y los adolescentes. En un principio, cuando se dan las condiciones, existe ese elemento de maltrato, de opresión, existe ese elemento así como que lento, donde a esa persona que se va convirtiendo en víctima con esta condición de esta indefensión, de ir perdiendo esa capacidad de defenderse, se le lleva a ese punto. Pero luego, cuando la persona ya está dentro de la situación de esta indefensión, de sentirse continuamente impotente ante poder salir de la situación en la que se encuentra, ya hay elementos o hay ciertas redes que pueden facilitarle a la persona salir de donde está, salir de esa situación donde entiende que no puede hacer absolutamente nada. Pero la persona sigue y continúa arraigada en toda esa sensación subjetiva que se le creó, porque justamente eso es lo que sucede, se le crea, se le construye ese trauma, ese malestar, esa sensación continua de no importa lo que yo haga, no puedo salir de esta situación. Entonces es una sensación subjetiva donde la persona siente que no tiene la capacidad para resolver absolutamente nada y que no puede responder a ninguna oportunidad que se le presente para salir de esta situación adversiva que está viviendo. Se presentan las oportunidades, pero esa persona ya perdió la capacidad, pierde la capacidad en ese momento, en esa circunstancia, de acceder a esas oportunidades, de salir de esa situación. Por eso también, dentro de los elementos de riesgo que vemos continuamente cuando evaluamos una situación de maltrato, de algún tipo de violencia, de algún tipo de condición, incluso de fraudes y de impunidades sociales, por eso es tan importante entender ese elemento. El otro puede ver una situación de cambio, o puede ver una situación de cómo tú salir de la situación adversa, pero ya la persona perdió la capacidad de verla, de ver esa situación. Entonces, en un principio, la indefensión aprendida, pues, se relacionó totalmente con la depresión y trastornos mentales resultantes de la depresión. Y trastornos mentales resultantes de esa percepción de ausencia de control sobre los resultados de una situación. Entonces, de ahí comienza un poco y va avanzando el estudio de lo que inicialmente se conoció como la indefensión aprendida. Dentro del proceso de la historia, no me voy a detener mucho en el proceso de la historia, pero es importante resaltar, pues, quien primero acuña el término como tal y lo lleva a experimento. Y este primer experimento fue de Seligman y de Owen Meyer. Entonces, ya Seligman viene de una teoría de psicólogos muy centrado y muy con la influencia de la Gestalt, de la logopedia, de la logoterapia de Frank, ahora me olvidó el apellido, pero bueno, la logoterapia de Frank. Y entonces viene de todas esas influencias y comienza y entra incluso, además de su primer libro, que fue como el más
leído en ese momento y que se convirtió en uno de los libros más leídos en el entorno de la psicología y de la psiquiatría, fue sus experimentos acerca de la indefensión aprendida. Pero luego él sigue publicando sobre la psicología positiva, justamente que saca de todos estos elementos, de esos experimentos que fueron haciendo. Entonces, esos experimentos que hicieron Seligman y Mailer fueron unos experimentos que hicieron con unos perros. Así, a modo de resumen, porque del experimento se van sacando muchas variables, muchos argumentos, incluso después se incluyen otros elementos en el experimento a largo plazo. Pero así, a modo de resumen, ellos tomaron 3 grupos de perros. Un primer grupo que le amarraron un corcel y un determinado tiempo después le soltaron. Un segundo grupo que le amarraron en un corcel y le pusieron en una jaula que le daban corriente eléctrica. Pero ese segundo grupo tenía la opción de detener la corriente eléctrica pulsando una palanca. Y luego un tercer grupo que igual estaba ahí con el corcel encerrado, pero no tenía la opción de darle de parar el choque eléctrico con la palanca. Y es ahí donde viene el key, ¿no? El elemento de cómo uno adquiere, que debería ser algo que no adquiriéramos, pero cómo el ser humano adquiere esa indefensión, ese no me puedo defender. Entonces, al final, aun cuando los perros estén ya en libertad, ¿no? En posición de que no estén en el corcel y con la jaula, los perros el que tenía la palanca que podía parar el choque eléctrico y los que se liberaron simplemente y nunca recibieron choque eléctrico, se defendían, podían defenderse. Pero el tercer grupo, que nunca pudo parar ese choque eléctrico, ya no pudo defenderse, aún ya teniendo la posibilidad de hacerlo, posterior en la última fase de ese experimento. Entonces, ahí algunas imágenes así como que más o menos que implicaba, ese experimento. También hay un cuento, pero esto ya es un cuento, no tiene que ver no viene de estos experimentos, sino que luego los psicólogos y las psicólogas, bueno, siguieron incluyendo historias. Y hay un cuento que es muy conocido y por eso quise ponerle esta imagen, porque también ese cuento refleja mucho y nos muestra muchos elementos para entender la indefensión aprendida. Y es de ese elefante, el cuento comienza diciendo, ¿no? Si alguna vez nos hemos preguntado por qué los elefantes, que son tan enormes, con tanta fuerza, y que pueden de una sola patada arrancar esa estaca de la que se le amarra, ¿por qué no se suelta? Y este cuento explica que es que ese elefante, de este pequeñito, le pusieron esta estaca. Ahora es grande, ahora es un elefante enorme. Y pudiera arrancarse esa esposa que lleva en los pies. Pero cuando era pequeñito lo intentó tantas veces hasta que se venció, ¿no? Hasta que le llegó esa indefensión. Y se creó registrada en su memoria, se quedó registrada la sensación subjetiva de que ya no podía hacerlo, de que esa estaca que le pone el elefante en el pie es más fuerte que él, que no tiene recursos para liberarse de ella y no lo hace. Entonces, por eso también quise compartir esa historia, porque esa historia nos ilustra mucho, ese cuento nos ilustra mucho de cuando hablamos de indefensión aprendida. ¿Cómo nos afecta la indefensión aprendida? Uno de los elementos que surgió en ese es Seligman. Es un gran psicólogo, un psicólogo muy importante todavía hoy, ¿no? Y ya finalmente como que recogiendo todas las definiciones así como que más concretas y centrada en nosotras y nosotros como seres humanos, la definición así como que muy global es que la indefensión aprendida es un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento
o estado mediante su conducta. Es decir, que nuestras conductas o nuestros actos no influyen en el resultado que vamos a obtener. Cuando la persona llega a esa conclusión de que independientemente de cuál sea su conducta, no va a influir en el resultado y además el resultado no va a ser favorable, no va a salir de la situación adversiva, entonces está en una indefensión aprendida. Martin Seligman fue muy importante en este proceso, históricamente hablando, y luego continuó haciendo otros experimentos, luego hizo experimentos con personas con relación a la indefensión aprendida. Es un psicólogo, escritor estadounidense, y bueno, tiene muchísimos aportes y ahora mismo es considerado uno de los exponentes más importantes de la psicología positiva. Así como que a modo de un poco de historia, ¿no? De dónde viene todo esto que hoy trabajamos tanto, por lo menos nosotras las terapeutas y todas las personas que trabajan con poblaciones en condición de vulnerabilidad, trabajamos tanto y manejamos tanto esta situación psicológica de la indefensión aprendida. Por otra parte, cuando nos preguntamos de dónde viene la indefensión aprendida, innegablemente se aprende, ¿no? Se adquiere. No es algo natural con lo que el ser humano nace. Entonces se adquiere. Ahora bien, no hay una situación específica que te diga que un ser humano, una persona, sí va a adquirir la capacidad y otra no, aún viviendo el mismo evento, aún sometido a las mismas circunstancias. Podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de los niños y las niñas que crecen en un hogar donde existe violencia intrafamiliar. Uno de esos niños o una de esas niñas puede desde ese momento, que una de los factores que nos lleva como que a esa predeterminación de luego no saber cómo manejar las adversidades, la violencia intrafamiliar, uno de esos niños, de esa niña, en ese mismo hogar, con esa misma violencia, puede terminar en esta situación, en este estado psicológico de indefensión aprendida durante toda su vida o en algún periodo de su vida y otro no, aún estando ahí en el mismo hogar. Entonces, muchas personas pueden vivir la misma situación y nosotros podemos vivir un mismo evento. También tenemos el evento de la pandemia, ¿verdad? Ahora, después de pandemia, siempre la pandemia es un ejemplo para tantas cosas. Todo el mundo vivió ese proceso del COVID, de la pandemia, de reponerse, de la salud, de cómo buscar soluciones, de cómo buscar alternativas de manera totalmente diferente. Y algunas personas quedaron con esa sensación y con ese estado psicológico de indefensión aprendida. Todavía hay personas que no se reponen de lo que implicó el trauma del encierro y siguen encerradas, por ejemplo, por decir. Y por eso, por ejemplo, ahí en la pandemia podemos ver esa manera donde un grupo incluso vive una misma situación y una persona psicológicamente sí cae en la indefensión aprendida y se queda con esa capacidad y otra no. Y la otra reacciona totalmente diferente. Entonces, esto también se confirmó con Bernard Wiener, que fue el primero que comenzó como que a considerar de dónde venían esta influencia de que a una persona sí le podía suceder y a otra no, viviendo el mismo evento. Entonces él consideró y estudió ahí y entró en el estudio de la interpretación y la percepción de cada individuo con relación a un mismo evento y con relación a cómo defenderse de ese evento y por supuesto cómo afrontar o salir de esa situación en la que vive. Entonces ahí como que cerrando un poco con toda esta parte de dónde viene el término, de dónde viene el nosotras y nosotros hoy como psicólogos, terapeutas, tenerlo como esta condición psicológica. Y entonces un poco mirar qué situaciones, ya teniendo en cuenta, ¿verdad? Que aunque vivamos el mismo evento, porque además ahí también influye
la capacidad de resiliencia, ese es otro tema, ¿verdad? Y que es un tema que aquí en Casa Abierta y en el espacio se ha trabajado mucho y vemos cómo la resiliencia en diferentes factores incide de una manera positiva y que no tampoco todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de resiliencia. Entonces, tomando eso en cuenta, haciendo un poco como la generalización de algunas situaciones que pueden generar y que son como que factores determinantes que determinan y generan que una persona comience a vivir esa situación de indefensión aprendida y esa impotencia aprendida. El primero es la falta de control sobre su medio ambiente y las circunstancias que les rodean. Por eso, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, y en esta, las mujeres padecen tanto de esta condición. Porque una mujer en condición de violencia, en cualquier tipo de violencia que viva, no tiene control de su medio ambiente, no cuenta con las circunstancias ni los recursos necesarios para manejar ese entorno. ¿Por qué? Porque es un entorno donde se le ha desarrollado el miedo, donde maneja la vergüenza, donde maneja culpabilidades, y cada acción nueva para salir de esa situación que siente traumática, invasiva, vuelve y le entra en ese sentirse inútil. Una de los factores principales cuando estamos mirando este tema es ese sentimiento de soy inútil, ese sentimiento de inutilidad. Las cosas que yo hago no sirven, no funcionan, no me dan los resultados, entonces no me voy a seguir gastando en intentar cuando es inútil. Es una situación que es totalmente inútil yo resolverla. Si lo llevamos al plano social y político, igual también podemos mirar el ejemplo de las personas que deciden no votar por ningún candidato de ningún tipo y en ningún contexto, porque lo asumen como inútil. Es inútil. ¿Para qué elegir un nuevo representante? Si en cuestión de semana va a hacer lo mismo que hizo el anterior, y eso le va quitando esa fuerza al pueblo, a la nación, y le va quitando esa fuerza y le va quitando recursos. Y tenemos un estado, nosotros los dominicanos y la dominicana vivimos en ese estado muy de indefensión aprendida. Cuando te roban un celular, es inútil poner la denuncia. ¿Para qué yo voy a ir a poner la denuncia? Yo no voy a perder ese tiempo. No hay manera de recuperar un celular. Entonces, entonces hay extremos evidentes donde las primeras características vienen de esa indefensión aprendida, pero así esta indefensión aprendida extrema que miramos en la violencia, que observamos y analizamos, también va en diferentes escalas, y la tenemos en la sociedad y la tenemos en los espacios de servicio público, en los espacios de servicio privados, se crea esa indefensión. El ser humano y en nosotros, en nuestro contexto como dominicanas y dominicanos, hay ciertas cosas donde tenemos una indefensión aprendida, colectiva, y le acabo de poner ese ejemplo. Eso de poner una denuncia porque se te perdió un celular, porque te robaron un celular, eso es inútil. No vayas a perder tu tiempo. Incluso tú se lo comentas a las demás personas. Y ahí estamos como colectivo nacional, como colectivo social, dentro de un proceso de indefensión aprendida. Ya se aprendió, ya se asume que por más influencia que tú tengas, que por más movimiento que tú hagas, si te robaron un celular, déjalo por perdido. Además de los elementos, ¿no?, que está detrás de los robos y toda esa cosa, pero ese siempre es otro tema. Y yo si me voy por otro tema, ustedes saben que hablo mucho. Entonces, estas situaciones generan, en sentido general, esta indefensión aprendida, el sentimiento de inutilidad y la conducta de evitación. Cuando yo
sufro un dolor profundo una y otra vez, voy a buscar mecanismos para evitar volver a sentir ese dolor. Entonces, dentro de evitar esos mecanismos, entonces comienzo a modificar la conducta. Entonces, si la conducta que me llevaba a defenderme me sigue provocando dolor, yo voy a evitar esa conducta de defensa. La voy a evitar. Y viene ese proceso de evitación. Estas son características como que esenciales en prácticamente todo lo que es la indefensión aprendida. Eso la genera. Hablando a nivel psicológico, porque a nivel familiar, ahí vamos a ver un poco también así rápidamente de cómo comienza, ¿no?, ese proceso. Entonces, yo voy a ir más rápido porque ya son las 6:45. Entonces, ¿cómo se manifiesta? La percepción, bueno, un elemento importante con relación, ahorita cuando hablaba de la resiliencia, incluso existen seres humanos y existimos seres humanos y algunas activistas sociales, hoy por hoy, pues, tienen esta bandera de que en nosotras no entra esa incapacidad de defendernos y no caemos en este elemento de indefensión aprendida, porque a pesar de que socialmente o íntimamente con tu pareja se te trate de suprimir, se te trate de violentar tus derechos, hay seres humanos que continúan en ese defenderse, que no perdemos esa capacidad de defendernos. Eso es importante saberlo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? La percepción del entorno como incontrolable, independientemente de nuestros actos, es el que desencadena este estado de indefensión aprendida. ¿En cuáles 3 déficits lo desencadena? En el déficit motivacional, evito, ya no me defiendo, ya no hago. En el déficit emocional, esa evitación y el seguir viviendo la misma situación comienza a desarrollar en mí diversos traumas emocionales. Y esos traumas emocionales van hacia eso cognitivo, hacia este proceso cognitivo. Y ahí, cuando estamos en este déficit cognitivo, sabiendo que el pensamiento genera, cambia, produce tantos cambios, la persona se encuentra en una situación muy compleja de poder salir de la indefensión aprendida, ¿no?, de ese estado psicológico. Algunos síntomas de entrada, siempre la persona se va. ¿Cómo yo sé que una persona está viviendo indefensión aprendida y que lo tiene como su principal mecanismo de defensa y que lo tiene como su principal mecanismo de conducta? Es una persona que continuamente se paraliza. Cuando nos cuentan algunas historias, en ese argumento de la historia, pues nosotros vamos viendo opciones y comenzamos a ver opciones de lo que la persona me cuenta de su historia. Y hay un punto donde dice, pero ¿cómo esta persona no ve ninguna de esas opciones? No, no las ve. Está en un estado psicológico de paralización, de bloqueo, porque es que perdió la capacidad de defenderse. Otros síntomas son las huidas. No, yo eso no lo toco. No, prefiero no ir por ahí. Quiero hacerlo amigablemente. Las víctimas que llegan a violencia de género y que llegan a cualquiera de nuestras instituciones que vamos a atender de una manera u otra. Lo primero una de las cosas que nos dicen continuamente, yo no quiero hacer daño a los niños, yo no quiero que los niños sufran por una situación que vivamos su papá y yo quiero que si podemos hacerlo por lo más amigable, pero ya no hay una condición amigable. Ya se han dado diferentes tipos de violencia donde esa situación amigable hace tiempo que se perdió, pero la víctima prefiere huir porque tiene ese temor de enfrentarse. La evitación, que ya la mencioné, y la pasividad. Por eso la indefensión aprendida está tan vinculada a la depresión, porque nos asocia mucho y nos lleva mucho dentro de nuestro estado de salud mental a la ansiedad
la depresión, problemas definitivamente de desequilibrio e inestabilidad de nuestra autoestima, pérdida de la motivación por el sentido de vivir en alegría, de vivir en salud, y sostenibilidad de la violencia. Son todos estos elementos que nos afectan la salud mental a partir de que estamos en una situación de indefensión aprendida. Hay una pregunta que tendemos a hacernos continuamente, que a las mujeres sobre todo se la hacen de manera cotidiana y recurrente. Y la pregunta es, ¿por qué si tú estás en una situación de impotencia, por qué si tú estás en una situación de maltrato, tú no sales de esa situación? Entonces, la respuesta a esa pregunta es una respuesta compleja, porque la persona no puede salir a menos que reciba una intervención integral. ¿Por qué? Porque esa persona está afectada integralmente. Ya tiene afectadas sus emociones, ya tiene afectada su cognición, su proceso de pensamiento, y ya tiene afectado su proceso motivacional en la vida. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano tiene afectado estas tres áreas de su vida? Que se va hacia un elemento fisiológico. Entonces ya comienza el cuerpo, además, a manifestar fisiológicamente ese malestar, ese dolor. En pocas palabras, los ámbitos psíquicos y somáticos del ser humano, es decir, mentalmente percibo esto y me enfermo físicamente, se convierten en un síndrome, se convierten en todo un proceso de desequilibrio en todas sus partes. En consecuencia, no bastará con sacar a esta persona del ciclo negativo que está viviendo, sino que implica sacar a la persona de la indefensión aprendida, desaprender ese proceso que aprendió y hacer un proceso que le permita ver las opciones de cómo sale de esa situación adversiva o dolorosa, comenzar a ver otras formas. Hay un ejemplo también que es muy importante, que es un ejemplo clásico en la indefensión aprendida y que nos ubica mucho en el elemento fisiológico, que es el famoso ejemplo de las ranas. Y ese proceso donde si tú pones una olla hirviendo y tiras una rana de entrada, con la olla hirviendo, con el agua hirviendo, la rana va a brincar. Sin embargo, si tú entras la rana en la olla y le vas subiendo fuego, fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, la rana pierde la capacidad de percibir que el calor le va a matar y muere en ese recipiente, porque se fue haciendo poco a poco. Y este es un elemento que nos muestra mucho cómo que entra el elemento fisiológico dentro de la indefensión aprendida y cómo es algo que se hace poco a poco. Entonces, definitivamente, la indefensión aprendida podemos verla más en las mujeres y en las niñas. Hay un proceso donde esa mujer que está viviendo esa condición de maltrato en los diferentes tipos de violencia, o esa niña, tienen a su agresor como su único recurso de protección. La misma persona que le agrede, la misma persona que le maltrata, es su único recurso de protección, porque han perdido todo otro contacto con las redes familiares, de amistades, y se va excluyendo a esa persona. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, por supuesto, que desencadena y es muy difícil que tú te encuentres con una víctima de violencia de género, de violencia intrafamiliar, que una de sus características principales no sea la indefensión aprendida. De ahí que la dependencia que tienen con ese maltratador la llevan hacia otra persona. Se hacen dependientes de los terapeutas, se hacen dependientes de las instituciones, se hacen dependientes de las ONG, porque no cuentan con esa capacidad y en un proceso de aprendizaje. En los menores de edad, el proceso de indefensión aprendida se da a través de esta crianza tradicional del castigo, en lugar de lo que hoy conocemos como la crianza positiva, la disciplina positiva. Entonces, si continuamente un niño
una niña es castigada, es desvalorizada su autoestima, maltratada físicamente, maltratado psicológicamente, crece con esta predeterminación a sentir que ninguna conducta que realice le va a sacar de esa situación adversiva. Lo triste a considerar es la facilidad con que se puede llegar a desarrollar la indefensión aprendida. Todos somos vulnerables de optar por este tipo de esquema de pensamiento y acciones, y pues pocas veces existe una educación emocional dentro de nuestra familia y en nuestro centro educativo para poder enfrentarnos a ello. Hay unos elementos importantes, que se sigue sosteniendo la indefensión aprendida porque se construye en un escenario invisible, en un escenario normalizado de la violencia, porque se sigue creando a partir de los desequilibrios que existen en lo colectivo, en lo social, en las oportunidades que tenemos para acceder a los recursos, en las oportunidades que tenemos de hacer justicia. Entonces, esos elementos nos hacen a nosotras y a nosotros más propensos a entrar en este proceso. Y hay un elemento muy importante que es esta represión que le enseña a la persona y que le desarrolla a la persona la incapacidad de defenderse. Ese elemento de represión en algún momento se suplanta por una aparente libertad. Y ahí se entra en un terreno muy peligroso. Cuando esa persona ya entró a una indefensión donde asume que tiene una aparente libertad que todavía no tiene, que no cuenta con ese recurso. El proceso de sanación ni de la indefensión aprendida ni de ningún otro potencial psicológico que nos afecte a nuestra salud mental es lineal. No es un proceso lineal, es un proceso que tiene altas y bajas, es un proceso que debe de ser continuo y es un proceso que tiene que contar con una base muy sólida de que yo te voy a guiar hasta el final del proceso. Porque si no, la persona vuelve así a sentir, tú ves que no sirve de nada. O sea, no sirve de nada, mira, ¿para qué me creaste ilusiones? De ahí que es tan delicado cuando comenzamos a trabajar con víctimas que están en estado muy críticos o que están en violencia con mucho riesgo y que no la podemos empujar a accionar, porque luego puede sentir que la empujaste a hacer una acción que ella no quería y que ahora la dejaste sola y que ahora no le ofreces un recurso para sostener esa acción que tú le empujaste a hacer. Entonces, son muy delicados esos puntos. Sirve de muy poca ayuda decirle a una persona que esté víctima de la indefensión aprendida, que ha adquirido ese pensamiento, esa conducta, que debe de salir de ahí. No sirve de nada eso, sirve de muy poco. Al contrario, tiene elementos mucho más negativos. Es necesario desestigmatizar a la víctima, que no caiga en esos procesos de revictimización, que comience a adquirir la capacidad, nueva vez, para tomar decisiones, para solucionar problemas, reafirmar sus capacidades. Hay que hacer un trabajo muy grande en la autoestima de una persona, sobre todo las mujeres, ¿no? que padecen más esta condición, y de las niñas, devolverle el control de su vida para que sea capaz de tomar las riendas sobre aquello que en algún momento le afectó, ¿no? Tomar las riendas y volver hacia las soluciones. Hay unas terapias esenciales para trabajar la indefensión aprendida, lo cognitivo-conductual es una de las principales, porque definitivamente ayuda a ese paciente, a esa usuaria, a esta persona en condición de vulnerabilidad a reestructurar sus pensamientos y a reestructurar sus emociones, y eso inmediatamente bueno, no inmediatamente, pero en el proceso va a ayudar a que cambie su conducta. La terapia humanística es esencial para poder retomar de nuevo ese sentido de la vida y el poder vivir con alegría. Y luego hay muchísimas herramientas que son esenciales
en todos los trabajos, pero cuando vamos a trabajar este síndrome, pues son muy necesarias la meditación, la respiración consciente, la bioenergética, que esa persona entre en contacto también con su cuerpo, ¿no? Que se preocupe por su cuerpo, que se preocupe por su salud y cualquier otra, ¿no? Que vaya a sumar al bienestar de la víctima, ¿no? Yo creo que ya estamos muy sobre el tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, a un comentario final ahí tenemos algunos desafíos con relación a este tema. Me parece a mí que el principal es la manera en que se invisibiliza la indefensión aprendida individual, la indefensión aprendida de los niños, de las niñas, la indefensión aprendida en las mujeres. Es un gran desafío cómo se invisibiliza, ¿no? Que existe esta condición y que nos imposibilita actuar y a mejoras y a cambios. La atención integral, siempre vemos que se está atendiendo por retraso y que nunca llegamos como que al ideal de esa salud mental integral. El poder entender los factores de riesgo que conlleva estar en esta situación y el seguir viéndolo como un tema de derechos humanos y un tema de garantía de derechos. Ahora incluso la gente no quiere que le mencionen derechos humanos ni garantía de derechos porque ya ha creado una adversión sobre lo que justamente se entiende que debe protegernos. Bueno, gracias. Yo, finalmente lo avancé así lo más rápido por el tema del tiempo y bueno, igual las preguntas y los comentarios. Yo creo que hay muchos más desafíos que podemos compartir, sobre todo en el tema de la salud mental, el ver ese proceso de entender la depresión, la ansiedad y todos los factores que nos generan la depresión perdida y tener recursos y capacidades para tratar. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Rosa, que nos traes ese conocimiento con claridad, no solamente de los aspectos teóricos de los experimentos, sino aplicado a la realidad y especialmente a la realidad de las mujeres, con quien sabemos que tú has estado trabajando por tantos años y lo has podido palpar, ¿verdad? Esa indefensión de que no puedo hacer nada. Me gustaba mucho ese ejemplo cuando tú decías, no solamente cuando te atracan y tú pones una querella, sino ante muchísimos derechos en la República Dominicana, nosotros decimos, total, no van a hacer nada y no hacemos denuncia, no seguimos adelante. Entonces se convierte eso en una indefensión, ¿verdad? Aprendida ya en nuestra cultura. Es muy interesante y como tú decías, para acompañar a una persona, poder entender este aspecto que se da en el comportamiento humano. Ahora pasamos a un espacio de preguntas, de reflexiones, de intercambio, porque siempre digo, es un espacio para que conversemos. Ya Rosa habló, ya nosotros, como decía, por ahí tenemos la palabra de seguir aportando a esta discusión. Y sé que aquí hay personas con muchas capacidades para poder aportar. Mucha gente que han estado trabajando en el tema por muchos años. Que podemos seguir conversando. Antes de que quieran seguir, de que levanten las manos, de que hagan comentarios, pues siempre agradecemos la presencia de la magistrada Antia y en un tema como este de manera particular, ¿verdad? Pero también tenemos aquí, nos acompaña en la sala también Natividad Rodríguez, que es directora regional norte de CONANI. Es una también aliada, compartimos varios espacios con ella. Es un gusto para Casa Abierta tenerla aquí en esta sala. Igualmente a todas las personas que están conectadas y que lo hacen de manera recurrente. Creo que ahorita olvidé mencionar a Luz del Alba, a Soraya, que son personas que siempre dicen presente a este espacio y también participan, lo enriquecen en esta reflexión. Bueno, vamos a ver cuál de ustedes se anima a hacer algún comentario o pregunta.
en esta actividad. Comienzan así, comienzan tímidos, Rosa, pero después hay que mandarle a parar. Bueno, aquí mientras tanto hay algunas preguntas. ¿Qué uno podría hacer si se siente así? Una gran pregunta, ¿verdad? De buscar Y él ayuda dice, inmediatamente. esta misma persona dice que le dio, que es Ingrid, le dice que le dio un poco de tristeza, el ejemplo de la ranita, porque así es justamente que se va dando la violencia de género. No comienzan matando a las mujeres, no comienza el feminicidio, es un proceso lento, gradual, hasta que ya viene todo eso en indefensión, que ya me encuentro atrapada, ya al final. Entonces, ejemplo, la ranita fue, ¿verdad? A mí también me impresionó, Ingrid, muy edificante, de entender cómo es que se da este proceso. Entonces, ¿qué se puede hacer, Rosa? A ver si le puede responder. Cuando tenemos cualquiera de los síntomas, incluso iniciales, o hasta que podamos comenzarlo a sentir en un evento y después que no lo volvemos a sentir. Si lo sentimos aunque sea en un evento que nos está pasando, debemos de buscar ayuda, ¿no? Debemos de buscar acercarnos a iniciar un proceso terapéutico. La indefensión aprendida, a diferencia de otros malestares que puede presentar un ser humano, que quizá lee un libro o escucha un audiolibro o escucha meditación él mismo o ella misma guiada, y como que pasa ese malestar, con la indefensión aprendida no sucede así. Se necesita la guía, la herramienta y la orientación, el proceso terapéutico de un profesional, de una profesional que te ayude a salir de eso, porque detrás de todo eso además se guardan otros traumas registrados en el cuerpo, registrados en las emociones. Entonces es importante buscar ayuda profesional. Cualquier terapeuta con especialidad en cognición, con especialidad sistémica o que tenga alguna especialidad contemporánea nueva, puede ayudar en el proceso. No tiene que ser un terapeuta solo experto en violencia de violencia de género o violencia intrafamiliar o violencia social. Así es. Rosa, y siempre en este grupo se conectan muchas educadoras, siempre inquieta de las redes, ¿qué se puede hacer desde la escuela, que es un espacio, digamos, privilegiado para llevar cualquier políticas, porque ahí se reúnen los niños, las niñas, los jóvenes? ¿Qué desde la escuela podemos hacer nosotros, las educadoras y todo el que esté vinculado al sistema educativo? Pues yo siempre sugiero tres cosas que para mí me parecen muy importantes. La primera, es la estimulación de las capacidades y las potencialidades de los alumnos y de las alumnas. Cuando tú trabajas en potenciar esas capacidades, validar esas capacidades, explorarlas libremente, ese niño, esa niña, ese adolescente va a tener muchos recursos, va a poder desarrollar muchas herramientas. La segunda, desarrollar pensamiento crítico. Cuando nosotras y nosotros tenemos un pensamiento crítico, y por eso le ponía el ejemplo de las activistas y los activistas sociales, difícilmente tú me vas a callar. Yo puedo descansar un rato y sentarme, pero voy a volver a salir a defender mi derecho. Y voy a estar presente cuando haya una injusticia, sin esa sensación de que no vale la pena hacer nada. En algún momento podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos decaídos, por ejemplo, cuando pasan situaciones como esa que le pasó a esta joven, ese caso que se ha hecho tan mediático de esa niña de Esmeralda en Güey. Cuando pasan situaciones como esa, pues sí, uno se siente muy afectada.
se siente muy afectado. Y puede respirar y puede tomar un respiro y puede unirse con la compañera, con los compañeros y socializar sobre eso, pero va a volver y va a seguir y vamos a continuar diciendo que eso no se hace. Y eso viene de poder tener la posibilidad de haber desarrollado un pensamiento crítico, libre, ¿no? Y auténtico, ¿no? Y la otra cosa es enseñarle a los niños y a las niñas dentro de ese contexto educativo, desde que están ahí pequeñitos, ¿no? Desde chiquitica, a defender sus derechos. Que somos entes, seres humanos de derechos y que siempre, siempre vamos a tener la opción de defenderlo y que siempre vamos a encontrar otros seres humanos que nos van a apoyar en esa defensa. Por muy malo que sean, por mucho que sean lo muy malo, el bien siempre gana. Es un juego, por ejemplo, que yo uso con la niña. Ustedes no vieron a Harry Potter. Harry Potter dice eso. Él dice, ¿y cuándo te has visto que los malos han ganado? A veces parece que sí, pero es motivarle y educarle como desde esa positividad que es más allá como de solo una ilusión y trabajar siempre, siempre en fortalecer y equilibrar su autoestima. Interesante, así es. Y todos y todas podemos aportar en cualquier espacio donde estemos. Saludamos la presencia aquí de Herminia Arias, que es del Consejo Nacional de Drogas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que siempre, ¿verdad?, te puedas conectar, Herminia. Gracias por estar. Claribel nos hace un comentario. Es triste observar que en estos tiempos la mayoría de los seres humanos le gusta juzgar a la persona, especialmente a las mujeres, cuando viven en violencia y le encantan decir la frase, ella le gusta que la golpeen y ella se lo busca. Debemos seguir trabajando este tema y más temas que puedan ayudar a ir construyendo ese tema de violencia que estamos viviendo y un día no tener más estadísticas sobre el tema. A ir destruyendo ese tema, ¿verdad? No a construirlo, sino a destruir ese tema. Gracias, Claribel. Hoy no Salvador, Claribel siempre hace sus aportes, verbaliza a este espacio, importantes aportes que nos hace. Así que es muy importante ese tema que ella ha planteado, que desde fuera juzgamos, no entendemos por qué una mujer, si está en una situación de violencia, no sale de ahí. A veces nos prometen, ¿qué es que tú haces ahí? ¿A ti te gusta entonces que te golpeen? Eso mismo que dice Claribel. Claro. Es importante, sí, es importante ustedes saber en esa parte que eso se da por el ciclo de la violencia, que también lo estudiamos muchísimo. Ese ciclo de la violencia, de la acumulación de tensión, la explosión y la reconciliación es un tema amplio. Y en el círculo de la violencia, ¿no?, donde se sostiene esa violencia, sobre todo íntima de pareja, la indefensión aprendida es lo que se va creando a partir de que cada fase del ciclo se hace más breve. La acumulación de tensión se hace más breve, la explosión se hace más breve y la reconciliación desaparece. Cuando la reconciliación desaparece, es decir, el buscarte el lado, el endulzarte, el prometerte de que no va a volver a pasar, el prometerte cosas que tú deseas que vivamos, cuando esa fase desaparece en el ciclo, esa víctima está en una indefensión, muy probablemente está viviendo esa situación psicológica de indefensión aprendida, de impotencia absoluta, porque ya solo vive violencia desde la acumulación y la explosión. Ya no hay promesas de nada mejor o de que no va a volver a pasar. No es que sea masoquista, no somos masoquistas, es que psicológicamente vive ese proceso. Tú lo has explicado muy bien y es muy diferente al masoquismo. Lo has explicado muy bien y que no,
Ya no soy capaz, no puedo, no se puede, igual no voy a poder. Y entonces, por eso ya me creo indefensa completamente. Esa es la idea. Bueno, Rosa, pues creo que ha sido muy bueno este conversatorio también después de tu exposición, toda la jornada. Nos ha ayudado, creo que todas las personas que estamos aquí hemos aprendido y nos vamos, ¿verdad?, rumiando este tema en la realidad, cómo lo vivimos en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, las mujeres que acompañamos, los niños y niñas. Nos vamos, yo en particular me voy rumiando el tema y creo que personas de las que están aquí también. Agradecemos que... Gracias a ustedes por el espacio. El gusto es nuestro. Siempre saludo a los caballeros que se conectan a estas actividades porque cuando se tratan temas así generalmente estamos las mujeres, pero cuando veo caballeros como Roberto, Ricardo, es más esperanza, que también juntos, mujeres y hombres, podamos construir una sociedad mejor. Somos parte los dos de este planeta. Así es. Muchísimas Así es. gracias y no sé si de Ingrid está por ahí para abrir los micrófonos, Ingrid. Claro que sí, estoy aquí. Bueno, pues dirige ese aplauso a Rosa para que nos siga acompañando y pueda seguir renovando las fuerzas. Bueno, pues vamos a abrir todos los micrófonos y un aplauso bien fuerte, vamos. 1, 2 y 3. Bravo, Rosa, excelente. Para ustedes. Muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, muy Siempre. constructivo, Rosa, tus aportes. Gracias, gracias. Guadalupe, mi amor. Besos para todas y todos. Listo. Gracias, gracias.